Ya estamos en esta parte del programa con Rocío Casco, exdiputada y hoy mencionada en este escándalo que se dio en la Municipalidad de Asunción. Hola Rocío, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Santi, muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Rocío, ¿te imaginabas este final después de todo el escándalo que ya tuvieron por el camino? Porque esta pelea tampoco es nueva, este versus tampoco es nuevo, es algo ya con su tiempo. ¿Te imaginabas que este iba a ser el desenlace? En algún momento me imaginé, pero bueno, una siempre cree que este tipo de cosas no puede suceder. De la derecha yo espero todo, absolutamente todo. Y creo que este señor, evidentemente, enmarcado ya en esa línea como adverso, bueno, yo puedo esperar cualquier cosa. O sea, hoy Camilo es de derecha lo que estás diciendo. Creo que él está actuando de esa manera, absolutamente, categóricamente. ¿A nombre de Camilo o a nombre de quién? A su nombre, a nombre de Camilo. No, Él digo, tiene a ver, sus intereses. claro, pues podría uno decir, no, actúa financiado, apoyado, promovido por este sector de derecha en particular. O no, Camilo es luego de derecha, nunca fue de izquierda y hoy está mostrando quién es. Hoy está mostrando quién es. Con otro ejemplo práctico, hay feministas que pueden volverse pro vida que pueden volverse feministas. Y bueno, gente que dijo que alguna vez, ¿verdad?, abrazó causas populares o ideas de ese tipo, volverse totalmente su contrario. Eso nos puede pasar a cualquiera. Rocío, ¿por qué visitaste a Guachiré? Porque creo que de toda la historia hay un audio, digamos, y en ese audio se te escucha, supuestamente, si es que sos vos la del audio, se te escucha visitando a Guachiré y diciéndole que necesitabas elementos para investigar a Camilo con una fiscal a que ya les había dado una mano en algún momento. Sí, el codiputado Alfredo Guachiré me buscó insistentemente durante meses y meses. Yo nunca quise hablar con él, es una persona en la que no confío, una persona en la que en algún momento me llegó a transmitir una sensación de miedo, digamos, y nunca accedí a ese pedido que hacía a través de terceras personas, hacerme llegarme. Yo le decía, no, es una persona confiable, no quiero hablar con él porque no es una persona confiable. Y bueno, tanta fue la insistencia en algún momento que él solicita esa reunión. O sea, yo no le busco para incriminar absolutamente a nadie. Es él el que me dice en una posición de que fue amenazado por Camilo, de que fue hasta su casa a ser amenazado por Camilo, que estaba mal, que estaba sin ninguna condición de nada, y que quería, así como él sabía que yo me reuní con un montón de gente después de la ruptura en el año 2017, que finaliza también toda una serie de conflictos internos que veníamos teniendo, que por favor tuviera la deferencia de escucharle como hice con todo el mundo, ¿verdad? Porque llegó un momento, Santi, que para mí era abrir los ojos y ver todo lo que estaba sucediendo y un montón de situaciones de injusticia que vivieron también un montón de compañeros o compañeras. Y bueno, tras casi 10 meses de insistencia, su planteamiento original era, estamos él, el coimputado, con Camilo Soares, a puertas probablemente de un juicio oral, y él decía, me hacía llegar por terceras personas, de que él iba a contar todo el esquema que tenían entre ambos y que quería que yo esté enterada de esa situación. Ese fue el motivo real. Hoy en día me doy cuenta que debía hacerle más caso a mi instinto personal o a ese sentido, digamos, que tenemos todos, porque hoy entiendo por qué tanto año, casi año, de insistirme en participar en una reunión como esa. Pero sin embargo, Rocío, es a vos a quien se escucha proponerle la presentación o que cante o que cuente cuestiones que liguen a Camilo y él te vuelve a decir en un momento determinado, o sea, que vos querés que yo te dé datos que lleven a investigar a Camilo. O sea, es como que lejos de alguien que te buscaba,
como estás planteando, para que él pueda cantar o contar todo lo que sabía, es como que él queda sorprendido porque vos vas a visitarlo a proponerle. Y lo que no quiero separar, y quiero insistir con esta pregunta, es ¿por qué una fiscal amiga de un caso en el que ya había sido favorable a ustedes, como vos le planteás en la conversación? Bueno, evidentemente la historia está contada al revés. Yo estoy a disposición, digamos, y totalmente abierta a ir desmontando o derrumbando cada una de esas cuestiones. Soy la más interesada en que todo se aclare. Tengo más de 20 años de militancia, milito desde los 13 años, y cuando él me planteaba, él hacía como una repregunta. Yo en algún momento seguramente voy a tener acceso al audio que ellos presentaron para saber yo si eso está editado, está editadísimo y está construido el relato como para que quede de esta manera. Y es la forma que encontraron de involucrarme en una denuncia absurda, falsa, mentirosa, porque por supuesto que hay una cuestión de venganza política. Y dentro de esa operación política, bueno, yo no podía quedar fuera de los planes de don Camilo Ernesto Suárez. ¿Él en algún momento de toda esta historia te había advertido que algo así iba a pasar? ¿Te había dicho? Porque, a ver, en algún momento vos dijiste públicamente que Camilo es un mitómano, que Camilo es una persona que construye teorías fantásticas y lo hace muy bien. Pero en algún momento él te advirtió, porque a Mario Ferreiro, cuando lo entrevistábamos en radio, él nos decía que cortó comunicación con Camilo cuando empezó a recibir llamadas extorsivas de su parte y violentas, así Sí. lo describió. En tu caso, ¿cómo fue? No es que yo digo ahora esto de Camilo, lo dije en el 2017 cuando hago una conferencia de prensa y hago público el tema de la ruptura y hablo de la pérdida de confianza hacia su liderazgo y hacia todo lo que estaba pasando. Yo creo que pasó un poco desapercibido en ese momento porque recordarás, Santi, que estábamos en medio de la crisis institucional de la enmienda, no enmienda, entonces todo era un mar de información, digamos. No es que yo digo esto ahora. Ahí, a partir de ese momento, por supuesto, yo recibía llamadas de Camilo gritando, violento, amenazando, diciéndome te voy a cagar la vida, vos no vas a salir así, que lo que te crees, un montón de todo tipo de insultos, de amenazas también, de amenazas por supuesto. ¿Amenazas de qué tipo? Amenazas, eso, te voy a cagar la vida, vos no sabes con quién te estás metiendo, cuidado con lo que vas a hacer, cuidado con lo que vas a decir, ¿verdad? Y todo ese tipo de cuestiones. Pero yo creo, dije en otro medio, el Camilo que ustedes conocen no es el Camilo que yo conozco. El Camilo, hombre público, que tiene esa habilidad, que tiene esa habilidad y que por eso está donde está todavía hasta hoy, no es el Camilo que lleva esta vida secreta o paralela, digamos de alguna manera, no sé cómo expresar, ¿verdad? Y sé que cuesta mucho comprender, pero sé que personas que vivieron en situaciones de violencia, se entiende perfectamente, siempre es el más amable, el que te retira la silla para sentarte, el sonrisa, el que está siempre con una amabilidad que, bueno, después cuando vos decís que es un maltratador, cuesta muchísimo que la otra parte te crea. Y sé que voy a pasar por todo ese proceso y tengo la fortaleza y toda una trayectoria, un equipo, un grupo humano que me sostiene para que hoy yo esté firme y que esté aquí para aclarar todo lo que tenga que ser aclarado. A ver, primero que estás describiendo algo que finalmente hoy es mucho más rígido, constituye además un delito, ¿verdad? O sea, constituye un delito el maltratar a alguien mucho más si se trata de una mujer, lo estás describiendo como un violento, como un maltratador, estás diciendo que en reiteradas ocasiones pasó eso. Y yo entendería que una persona que no abrace la causa feminista
que la tiene a flor de piel de por ahí, hasta tolere ese tipo de conductas. Pero vos abrazás una causa con convicciones en la que probablemente no dejarías ni una sola posibilidad de que alguien que te haya maltratado lo haga 2 veces sin que lo hayas denunciado. ¿Por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te fuiste públicamente, no digo en una conferencia, Claro. a la institución que correspondía a denunciar a un maltratador y violento? La verdad que fue, asumo, como un error eso en mi conducta. Y tomé esas primeras llamadas tan agresivas, tan violentas, en el marco de la ruptura partidaria que estábamos teniendo nosotros, ¿verdad? Hoy retrocedo y digo, pucha, yo hubiera utilizado la ley que impulsé para ir a denunciarlo, ¿verdad? Y estábamos todos en ese proceso. Yo asumo eso como un error, estábamos en medio de un escenario político donde se le prendió fuego al Congreso, nosotros estábamos con esta separación, Camilo gritándome en el teléfono, una situación de contexto, digamos que, bueno, se desarrollaban tan rápido las cosas que por eso, ¿verdad? Además, también considero importante, Santi, aclarar para mi familia, para los compañeros en general dentro del marco progresista, esto no se trata de una pelea de izquierda dentro de la izquierda. Aquí se trata de un mercenario que hace mucho abandonó el camino ideológico, político y de la lucha popular. Porque hay algo que yo siempre tuve y voy a seguir teniendo en cuenta y tiene que ver con la educación y la clase a la que yo pertenezco. Pertenezco a una familia trabajadora, de todo, en general no hay nadie en mi familia que pueda decir que es millonario de clase media alta, ni siquiera de clase media alta. Para mí la conducta siempre es cómo se vive y dónde se vive. Yo fui concejal, andé en colectivo muchísimo tiempo. Recién cuando recibí un hecho de violencia en un colectivo fue que prácticamente me obligaron y tenía un chileré. Después de eso, bueno, gana Fernando Lugo, etcétera, y compañía. Pero jamás cambié mi forma. Es lo que yo tengo, por eso voy a salir a defender con todo. Para irnos... Hoy dejo de ser diputada y ando en colectivo. Para irnos a Sí. estos hechos que hoy se denuncian. Vos decís que te llamó un montón de veces Guachiré y que vos... O sea, no que me llamó, que te buscó. Sí, Que te buscó. Sí. Y que vos nunca confiaste en él. así es, Entonces nunca accediste a visitarlo así es. porque no confiabas en él. Sí, Me dijiste también que cuando estuviste con él, ya refiriendo esa grabación que escuchamos, vos notaste, decís, que él hacía preguntas y él mismo volvía a plantear tu respuesta como para tratar de conducir hacia un lado la conversación y que quede como que supuestamente vos le estabas proponiendo que él cante indicios que llevan a investigar a Camilo con una fiscal que además ya les había hecho un favor anteriormente. Vos sos una persona inteligente. Si vos ya tenías esa sospecha, si vas y te reunís con una persona que está conduciendo la charla hacia un lugar determinado, algo tenés que sospechar. Y en ese momento te levantás y te vas y le decís, yo no caigo en ninguna trampa. Pero hoy el audio queda construido como que efectivamente sos vos quien visita a Guachiré y le propone que él cante cosas respecto a Camilo para investigarlo con una fiscal que además es amiga de ustedes. ¿Cómo no te diste cuenta? no tengo ninguna amiga fiscal que me pueda a mí ayudar a hacer ningún tipo de tráfico de influencia, que es uno de las tres imputaciones. Yo también tengo que confesar de que tenía una curiosidad personal de saber hasta dónde era capaz de llegar Alfredo Guachiré. Hasta dónde era capaz de llegar, qué era. Yo recuerdo vagamente que le digo, ¿hasta dónde vos sos capaz de llegar? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me dice, porque Camilo me cagó la vida. Y yo voy a hacer esto porque Camilo me cagó la vida.
Entonces fue una cuestión de curiosidad en ese momento que, bueno, administré de esa manera, ¿verdad? Y que lamento muchísimo porque me está colocando hoy en una situación de condena y de condena mediática, porque estuve siguiendo también varias cuestiones en las redes principalmente, ¿verdad? Donde ya se asegura, no usan la palabra que vos estás usando, Santi, de supuesto, ni siquiera de supuesto. Ya es una condena, ella ya traficó, ella ya hizo. Yo digo, pero espera. Nunca, Rocío, en ningún momento, hasta hoy que saltó todo esto, te diste cuenta que habías caído en la trampa de Guachiré. Porque presentás como una trampa, Sí. corregime si estoy equivocado. Nunca te diste cuenta, incluso después de salir de la reunión, que este hombre te estaba llevando a grabarte o a registrar algo con la intención de hacerte caer en una trampa. Nunca notaste. Hasta el momento que me entero el motivo por el cual soy imputada por la fiscal, ahí me cayó la ficha, aunque te parezca, ¿Cómo terminó esa charla con Guachiré? increíble. No recuerdo muy bien. Habrá sido una despedida lo más... Guachiré dijo cosas muy densas y muy intensas. Y evidentemente esa grabación está editada. Y bueno, ojalá se escuche todo completito, porque soy la más interesada, incluso por todo lo que él dijo en ese momento, de lo que puedo recordar, que pueda escucharse completamente. ¿Y qué es lo que podés recordar? Todo. Preferiría cuando tenga acceso a la carpeta fiscal con la grabación, poder hacer mi inventario de memoria para decir, bueno, esto es lo que dijo, esto es lo que falta. Porque ahí, ¿qué va a hacer Santi? Yo quiero que se aclare, soy la mayor interesada, pero seguir en una novela de mi palabra contra tu palabra, lo único que hace es oscurecer y no esclarecer. ¿Vos citaste en esa conversación a Gladys Cardoso? No recuerdo. Porque supuestamente, si no estoy fallando el nombre, me corrigen si estoy equivocado, creo que era alguien de apellido Cardoso. Vos en un momento le decís que ya les habían ayudado desde el Ministerio Público con el caso Gladys Cardoso en particular. Y después Camilo dice, y efectivamente la historia terminó demostrando que sí le dieron una mano con respecto a ese caso. La fiscal a una mano creo que pidió 8 años para Gladys y no es más. Eso no es cierto, eso es una mentira y lamento muchísimo que plantee. Camilo, dentro de su actuación mercenaria, armó toda esta situación en puertas de su juicio oral, cuando él tiene que responder un montón de situaciones desde hace años. Imagínate que yo tengo tengo capacidad de hacer tráfico de influencia, supuestamente. Ahora, ¿quién tiene una carpeta dormida hace más de 10 años o hace 10 años? Sé que es más o menos ese el lapso de tiempo. No soy yo. Si yo tuviera la posibilidad supuesta de hacer tráfico de influencia o para incriminar o para liberar, no, es un absurdo. Rocío, hay una parte de la historia que creo que no se cuenta con los suficientes elementos, no sé por qué realmente, o si se contó en algún momento, se nos pasó, nos olvidamos. Pero ¿dónde se quiebra el P+? ¿Y por qué se quiebra el P+? Porque ahí es donde se construyen historias diferentes. Pero lo que tiene como patrón es parte de algo que está ligado al dinero. Y tiene como patrón parte ligado al dinero, digo, porque varios protagonistas refieren, perdí la casa. Y algunos dicen por culpa de Camilo y otros dicen por culpa de otro sector del P+. Hasta Camilo dice haber perdido la casa como parte de una cuestión política. ¿Cuál es la realidad de esa historia? Porque en realidad creo que hoy lo que lleva a Mario Ferreiro a salir de la municipalidad en parte tiene origen en aquella ruptura del P+. Y ahí uno escucha de un sector a Guglielmini, del otro sector a Camilo, de un sector a Guachiré, del otro sector a Rocío Casco. ¿Qué pasó verdaderamente, Rocío? Yo quiero pedirte un permiso, que es mostrar un tuit
con un documento también de un periodista que me gustaría usar como soporte para poder explicar esta parte de tu pregunta. Tweet con un documento de un periodista. Le pasé a gente de producción. A ver. Ahí está. Sí. Bueno, años atrás, no ahora, años atrás, en el 2017 más o menos, la ruptura se da por una pérdida de confianza total y absoluta con Camilo. ¿Por qué? Por esos pactos medios oscuros que él hacía y y el tipo de relaciones políticas que él empezó a desarrollar, seguramente desde su época de secretario de la Secretaría de Emergencia Nacional, y que fue consolidando, que fue fortaleciendo y que fue armando una especie de red de contactos con todos. Yo cuestioné mucho eso. Incluso fui apartada de espacios de decisión política por eso. Y estando ocupando cargo legislativo, imagínate eso. Y después todo el nivel de presión que él intentaba ejercer sobre mí para modificar mis votos en el Parlamento. Yo planteé eso en esa conferencia de prensa, no lo digo hoy, no lo digo ahora porque me imputa. Es más, tratando de ser coherente con mi crítica, salimos muchos. Con los compañeritos y compañeritas que quedaron, en algún momento, seguramente así como yo, van a abrir los ojos y van a ver quién es quién, y tendrán también su momento de autocrítica y de reflexión sobre el tema. Pero Santi, el origen, dice, es la ruptura y la pérdida de la casa de Camilo. ¿Qué casa? Entonces, él salió durante, no sé, todo este tiempo, casi como una especie de campaña sucia electoral, recorrer todos los medios de comunicación diciendo me desalojaron. Yo no mandé desalojar, nadie, ni mis compañeros, nadie, ni Mario, nadie. El desalojo se puede ver no con lo que yo invente, con un screen, con un meme o con lo que sea, con el documento del desalojo, de quién manda a desalojar a quién. Entonces yo me pregunto, 1.000 millones de guaraníes es mucha plata, incluso para que entre a veces en nuestra cabeza. En mi cabeza no entra 1.000 millones de guaraníes. Hace una demanda, como muestra ese documento que no sé si sigue o no en pantalla, hace una demanda a la persona que le desaloja de esa casa por casi 1.000 millones de guaraníes, donde no lo digo yo, no estoy inventando yo, es un documento público de una demanda donde dice devuélvanme por las mejoras del jacuzzi, del no sé qué cuánto, casi 1.000 millones de guaraníes. Si yo tengo 1.000 millones de guaraníes, no voy a ir a reparar una casa ajena. Me compro una casa si no tengo casa. Entonces, las mentiras se van a ir desmontando con razones de estas. Por eso yo decía, Camilo es un mentiroso. En contrapartida, sí hay gente a la que Camilo, digamos, generó algún tipo de daño en términos económicos. Pero por supuesto, hay gente que verdaderamente sí, con el laburo de todo el año, de sus ahorros para futuras jubilaciones, de todo, perdió lo que tenía. Por eso, Camilo es una persona que le perjudicó a muchísima gente. Y te quiero decir, Santi, que va a parecer contradictorio, pero celebro, porque me da la oportunidad para poder esclarecer absolutamente todo. Por lo menos asumo esa denuncia y este proceso de imputación, porque la imputación es una investigación y tiene que ser una garantía para el que es imputado, y mostrar todo lo que tenga que mostrar, me permita a mí poder arrojar luz, sobre todo derrumbar uno a uno las mentiras de este señor. Rocío, gracias por acompañarnos. Honestamente, me siguen quedando muchísimas cosas, ¿verdad? Pero quisiera ser equitativo también con el tiempo para poder escuchar a Camilo en el siguiente bloque y conocer su versión sobre estos hechos. ¿Algo que quieras agregar como para cerrar y digamos que no queden dudas respecto a alguna posición tuya? Que estoy abierta, tengo total apertura para el proceso de investigación, que soy y somos los más interesados en que todo esto se aclare, que mis compañeros gozan de mi plena confianza, que agradezco la confianza de mis compañeros, que tomo la renuncia de Mario como un acto de transparencia
y que no confundamos las peleas dentro de nuestro propio sector, lo digo con sinceridad y con cariño. ¿A Camilo quisieras decirle algo? A Camilo, Camilo está perdido, Camilo es un mercenario. No tengo nada que decirle en términos personales. En términos jurídicos voy a usar todos los canales que correspondan para defenderme. No así en términos personales. Tengo que defender, Santi, una trayectoria de más de 20 años, que viví con la mayor entrega y entereza, porque sé que cuando nosotros desde este sector cometemos un error, la condena es inmediata y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en su militancia también. Entonces, simplemente eso, no confundir. Camilo es un mercenario, es un mentiroso y confío con el acompañamiento de todos los compañeros que esto va a quedar claro. Gracias, Rocío. A vos por el tiempo, por el espacio y siempre abierta para cualquier duda que quede.